Realmente no debería publicar esto. Podría perderlo todo si se enteran. Pero no puedo decirle a mi esposa y tengo que anotar esto en alguna parte, en algún lugar donde, con suerte, nadie me crea. Soy soldador. Hace ya 3 meses me despidieron. Estuve trabajando para un amigo de la familia. Este tipo me conoce desde pequeño y por ello me contrató a pesar de mis antecedentes penales. Tener ese trabajo me dio una segunda oportunidad y me permitió cambiar mi vida por completo. Pero a mitad de la pandemia, el negocio simplemente no estaba ganando dinero y decidió que tenía que jubilarse. Se sentía culpable y yo estaba devastada, pero tenía que seguir adelante. El momento fue terrible para mí, porque mi esposa estaba embarazada de 5 meses. Somos lesbianas y tuvimos que usar un banco de esperma para concebir, lo cual fue muy caro y redujo mucho nuestros ahorros. Descubrimos la semana que me despidieron que íbamos a tener una niña. Esa noche elegimos un nombre juntas, Caroline. Estamos muy emocionados de ser padres. Es algo que hemos querido desde hace mucho tiempo, pero sabía que el desempleo no sería suficiente para mantener a un nuevo bebé y me estaba volviendo loco. Solicité todos los trabajos que pude encontrar, pero nadie me contrataría debido a mi historial. Empecé a tener todos estos sueños estresantes de convertirme en padre. No soñé con ser un mal padre, pero soñé con no poder proteger a mi bebé, con que algo mal ocurra. ¿Recuerdas cuando eras niño y sucedió algo aterrador? Para mí, siempre me sentí segura porque sabía que mi papá manejaría las cosas. Era un tipo grande, y siempre que había un ruido extraño afuera, tomaba su bate de béisbol e iba a investigar. Sentí que no tenía que preocuparme. Quizás esto también les pasa a los hombres antes de que se conviertan en padres. Pero de repente me golpeó este sentimiento de furia. Me di cuenta de que en mi familia yo tendría que ser quien corre escaleras abajo con el bate. Mi esposa Ellen y yo no dividimos las cosas por roles de género en absoluto. Definitivamente no soy el hombre en nuestra relación ni nada por el estilo. Pero de manera realista, mi esposa mide 5'1" pulgadas y es pequeña. Soy más alto y bastante fuerte por haber soldado todo el día, pero todavía no soy fuerte como para matar a un invasor de casa con un bate de madera. ¿Sabes? Empecé a soñar con que me robaban, con homofóbicos que atacaban a mi esposa e hija en la calle, y estaba lleno de este terrible pavor de no poder protegerlos. Quiero decir, ni siquiera pude conseguir un trabajo para mantenerlos. ¿Cómo podría mantenerlos a salvo? Sabía que era solo ansiedad, pero no podía deshacerme de la sensación. Y todo empeoró porque el padre de mi esposa había regresado recientemente a su vida. Ellen siempre ha tenido una relación tensa con su padre. Al crecer, era súper estricto, gritándoles a ella y a sus hermanas todo el tiempo, estableciendo reglas sobre lo que vestían y comían, llamándolas estúpidas, gordas y vagas. Ellen describió la forma en que solía disciplinarlos por su mal comportamiento y, para mí, suena a abuso infantil. Cosas como encerrarlos en los armarios, golpearlos con un cinturón, etc. Ellen no parecía verlo de esa manera. Cuenta esas historias como si pensara que son experiencias normales. Luego, no quiere hablar de ellas cuando me preocupo. Cuando Ellen salió, él la repudió e hizo que su madre también la repudiara. Últimamente había comenzado a llamarla. Al principio, Ellen estaba encantada. Estaba tan feliz de tener a su padre de vuelta en su vida. Pero luego las llamadas empezaron a molestarla. Llamó realmente de manera inconsistente. A veces 4 veces al día. Luego no, durante semanas. A veces borracho en medio de la noche. A veces muy temprano en la mañana. Actuó como si estuviera muy preocupado por ella. Pero dijo todas estas cosas terribles. Sobre cómo está viviendo en pecado. Sobre cómo nuestro bebé va a sufrir sin un padre. Sobre lo débil que es, lo perezosa y lo egoísta. Él también sabe cómo decir las cosas. Así que mi esposa cree que está tratando de ayudarla. En un momento incluso, la llamó y le dijo que necesitaba una mejor cerradura en nuestra puerta trasera,
porque la que tenemos es una trampa para ladrones. ¿Y quién la protegerá si aparece algún loco? Ni siquiera sabía que él sabía dónde vivíamos. Mi esposa y yo seguimos peleando por él. Dije que estaba siendo espeluznante y tratando de controlarla. Le rogué que no atendiera sus llamadas. Ella dijo que él solo estaba cuidándola y que estaba haciendo todo lo posible para estar bien con nosotros. Ella no ve lo horrible que es. Lo entiendo, es su padre. Después de todo, todos somos un poco estúpidos con la familia. Pero entre eso y el despido, estaba muy estresado. Me sentí tan agotado y asustado todo el tiempo. Estaba considerando rendirme y postularme a McDonald's o algo así, pero luego conseguí una entrevista de trabajo. Era para una empresa de la que nunca había oído hablar, llamada Eino. Se comunicaron a través de LinkedIn. Dijeron que estaban buscando un soldador discreto y con experiencia. ¿Y les enviaría mi currículum? Se lo envié y busqué en Google, pero no pude encontrar nada sobre ellos en línea. Luego me llamaron para una entrevista. Nos conocimos en un edificio de oficinas del centro. Parecía completamente vacío. Supongo que todo el mundo estaba trabajando desde casa debido a la pandemia. No había ningún cartel que dijera el nombre de la empresa ni nada. Solo un vestíbulo vacío donde un tipo con un traje me estrechó la mano. Me hizo algunas preguntas sobre mi experiencia en soldadura. Le pregunté qué tipo de empresa era Eino. Me dijo que no importaba. Les pregunté qué tipo de trabajo querían que hiciese. Dijo soldar. Y luego me dijo que estaban buscando a una persona muy específica y que iban a hacer una verificación exhaustiva de mis antecedentes. En ese momento, pensé que nunca volvería a saber de ellos. Como dije, tengo antecedentes. Hice un montón de cosas estúpidas cuando era joven y terminé pasando un par de meses en la cárcel. De todos modos, fue una entrevista súper extraña, así que me dije que no importaba. Pero unas semanas más tarde me llamaron y me preguntaron si podía ir para una segunda entrevista. Me dieron una dirección diferente. Cuando llegué allí, era un edificio de apartamentos que parecía recién construido. Un tipo me dejó entrar, un sujeto diferente de la primera entrevista, que también llevaba un bonito traje. Subimos a uno de los apartamentos y estaba completamente vacío, excepto por una mesa y 2 sillas. También era un lugar grande. Mis campanas de alarma comenzaron a sonar y estaba listo para reservarlo si hacía algo extraño. Pero el tipo simplemente se sentó y comenzó a entrevistarme como si las cosas fueran normales. Sin embargo, no me hizo ninguna pregunta sobre la soldadura. Hizo algunas preguntas sobre mi infancia. Luego me hizo hacer una de las largas pruebas de personalidad con un centenar de burbujas para llenar. Después de eso, me hizo resolver algunos acertijos. Fue muy raro. 2 semanas después, mi teléfono sonó a las 7 a.m. de un sábado. Respondí, y un hombre me preguntó si pasaría por una entrevista final. Me vestí, salté a mi camioneta y aceleré hasta allí. La entrevista fue en un edificio de apartamentos, diferente esta vez, igual de vacío. El hombre que me conocía allí era alto, pelirrojo y con una sonrisa de vendedor de autos. Llevaba un traje marrón que parecía caro, pero algo en él me dio un aire elegante. Se presentó como Robert. Robert ni siquiera me hizo preguntas. Simplemente me dijo que el trabajo era mío si lo quería. Dijo que estaría haciendo varios trabajos de soldadura para la empresa. No me necesitarían todos los días, solo unos pocos días a la vez. Luego abrió un espacio antes de que me volvieran a llamar. Pero me pagarían 100.000 al año, una cantidad realmente loca para un soldador, aunque no siempre estaría trabajando a tiempo completo. Lo que necesitaban era alguien que pudiera venir en cualquier momento y ser discreto. Dije que sí de inmediato. No me importaba lo que me tenían haciendo. Por 100.000 al año lo haría. Tenía todo el papeleo listo para funcionar. Lo firmé y luego conduje a casa y le dije a mi esposa. Estaba tan feliz que casi lloró. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Robert con la dirección de mi primer trabajo. Conduje hacia las afueras de la ciudad. Cuando me detuve, estaba seguro de que estaba en un lugar equivocado. Parecía un hospital abandonado o algo así. El edificio era enorme, tal vez de 6 pisos, y de aspecto industrial.
Las ventanas del primer piso estaban tapiadas y pude ver que un montón de ventanas en los pisos superiores habían sido reventadas. Habían cristales en el césped y podía ver botellas de cerveza, bolsas de patatas fritas y otras basuras por todas partes. La parte más extraña, sin embargo, fue que no había nadie más allí. Si estaban renovando el edificio, debería haber habido un equipo de construcción completo, pero estaba tranquilo. Ni siquiera podía ver ningún automóvil conduciendo arriba y abajo de la carretera. Saqué mi teléfono para llamar a Robert, pero alguien llamó a la ventana del lado del pasajero. Casi me cago. No había otros autos en el estacionamiento, así que no pensé que hubiera nadie allí. Salí de la camioneta, nos dimos la mano y luego Robert me pidió que le diera las llaves de mi camioneta. Le pregunté para qué. La volveré a estacionar por ti, dijo. ¿Qué hay de malo en el lugar donde he estacionado ahora? No queremos que sea visible desde la calle, dijo, con esa elegante sonrisa de vendedor. Ya sabes cómo los vecinos a veces pueden resistirse a los proyectos de construcción. No lo hice, y no estaba dispuesto a darle las llaves de mi camioneta. Siguió insistiendo, pero le dije que lo volvería a aparcar. Finalmente cedió y se sentó en el asiento del pasajero. Luego me dirigió a través del césped y detrás del edificio. Aparqué junto a un coche que debió ser suyo, un Mercedes azul. Después de eso, Robert me acompañó a la puerta trasera, que estaba abierta con un bloque de cemento. El interior parecía aún más abandonado. Estábamos en un pasillo. Estaba oscuro debido a las ventanas tapiadas, pero alguien había instalado luces de construcción temporales cada 5 metros aproximadamente. Trozos del techo habían caído al suelo, dejando al descubierto tuberías y la instalación. Los suelos eran de linóleo de tablero de ajedrez blanco y negro que se había combado ligeramente, por lo que había subidas y bajadas. Todo estaba cubierto de tierra y arena de hormigón. Robert me condujo por el pasillo. Pasamos una pared con un tablero de corcho que todavía tenía uno de esos carteles para ayudar a los niños a calificar su dolor. Caras sonrientes, que iban de sonreír a gritar. Bajamos por un pasillo lleno de puertas. Una estaba abierta y pude ver una cama de metal oxidada que se alzaba de la oscuridad. En un momento dado, rodeamos una silla de ruedas con su asiento de cuero podrido. Luego paramos. Delante de nosotros había una carretilla llena de grandes láminas de metal estacionada junto a una puerta. Supuse que estaría soldando soportes estructurales para mantener el techo en su lugar cuando comenzaran con trabajos de construcción más grandes. Pero Robert me dijo que iba a estar en el sótano. Había un montón de habitaciones en la planta baja que debían cerrarse. Tomaría las grandes láminas de metal, las llevaría al piso de abajo y las soldaría sobre las puertas. La regla más importante es, pase lo que pase, no abras ninguna de las puertas cerradas, dijo Robert, acercándose un poco más a mí. ¿Está bien? No es seguro. Eso me asustó. Le pregunté si el lugar era estructuralmente sólido. No quería morir en el colapso de un edificio sin conocer a mi hija. Robert se rió entre dientes. No te preocupes, dijo. Puso una mano en mi hombro, de lo que no era muy fan. No dejaremos que nada te suceda. Y si necesitas algo, estaré aquí arriba. Luego me dijo que la otra regla importante era que yo siempre usara mi equipo de seguridad. Saqué mis gafas de soldar y le aseguré que estaba preparado, pero señaló un par de auriculares en la carretilla. Dijo que estas cancelan el ruido, y que no importara qué, no debería quitármelas, nunca, mientras estaba abajo. Bueno, como sea, le dije que sí. Le pregunté si debía empezar y me puse los auriculares. Inmediatamente, no pude escuchar nada. Bloquearon completamente todos los sonidos. Robert abrió la puerta junto al carrito. Detrás había una estrecha escalera de hormigón que conducía hacia abajo. Levanté una de las láminas del metal del carrito. La sábana era pesada y esperaba que Robert me ayudara a cargarla, pero no lo hizo. Solo miró mientras yo luchaba torpemente con él. Una vez que tuve un buen agarre, comencé a bajar las escaleras. Inmediatamente deseé haber bajado y echar un vistazo primero. Las escaleras eran empinadas. No estaba seguro de cuánto tiempo eran y tenía miedo de resbalar y abrirme la cabeza contra el cemento. Con los auriculares puestos, me sentía más torpe.
De alguna manera, uno de mis sentidos estaba completamente desconectado y se sentía desorientado, como si estuviera viajando en mi propia burbuja silenciosa. Finalmente llegué al pie de la escalera. Dejé caer la hoja de metal e hice una mueca. Estaba seguro de que había hecho un ruido lo suficientemente fuerte como para que Robert me oyera ser descuidado con la propiedad de la empresa, pero con mis auriculares encendidos no podía decirlo. Estaba en otro pasillo, lo suficientemente corto como para poder ver hasta el final. Solo había una luz de construcción instalada aquí, por lo que el extremo más alejado del pasillo estaba a la sombra. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de pequeñas baldosas grises que me recordaban a un vestuario de una piscina. Caminé hasta el final del pasillo, sintiéndome extrañamente nervioso. Seguía pensando que con esos auriculares puestos no iría a nadie venir detrás de mí. Conté 10 puertas. 8 de ellas estaban cerradas, pero las 2 del final estaban abiertas. Eché un vistazo al interior. Ambas eran habitaciones pequeñas, sin ventanas, también cubiertas con azulejos, con grandes desagües en el medio del piso. No podía ni imaginarme por qué me habían contratado para sellar un montón de habitaciones en un edificio abandonado. Todo parecía incompleto. Pero necesitaba el dinero, y no era como si estuviera haciendo algo ilegal, solo estaba soldando. Cerré la primera puerta con autógena. Fue bastante fácil. La sábana tenía el tamaño exacto adecuado para cubrir completamente la puerta. También era de metal resistente. Cualquiera que quisiera superarlo lo pasaría muy difícil. Cuando terminé, subí a buscar una segunda hoja. Robert estaba sentado allí, en una silla plegable cerca de la escalera, leyendo un libro. Eso me asustó. ¿Le estaban pagando por no hacer nada en todo el día? Y si es así, ¿por qué? ¿Para inspeccionar mi trabajo? ¿Para asegurarse de que no robe nada? Soldé una segunda puerta y luego le pregunté a Robert si había algún baño que funcionara. Tenía una expresión realmente preocupada en su rostro y dijo que no. El último soldador era un tipo que se limitaba a orinar en una esquina del edificio. No tenía ganas de ponerme en cuclillas al aire libre todos los días, pero le dije que estaba bien. Sin embargo, Robert parecía realmente molesto. Me dijo que la empresa le enviaría un urinario de inmediato. Le dije que no era necesario, pero siguió insistiendo. Puso su mano en mi hombro de nuevo y dijo que ahora era parte de la familia Eino, y Eino cuida a sus empleados. Se soldaron 5 puertas ese día. Luego me fui. Robert me saludó con la mano desde el estacionamiento mientras me alejaba. No podía esperar a llegar a casa y contarle a mi esposa todo sobre mi día extraño. Ya estaba redactando la historia en mi cabeza mientras conducía. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba llorando. Me asusté al principio, pensando que algo le había pasado con Caroline, pero ella me dijo que su padre le había vuelto a llamar. Le pregunté qué dijo, pero no quiso decirme. Ella siguió llorando en mis brazos. La consolé. Le dije que no lo escuchara. Finalmente se calmó y me preguntó cómo había sido mi primer día de trabajo. No quería preocuparla, así que le dije que fue genial. Al día siguiente volví al hospital. Aparqué detrás del edificio. Robert me condujo al interior y bajé una hoja de metal. Las puertas que habían estado abiertas el día anterior estaban cerradas, así que seguí adelante y las soldé junto con las demás. Cuando me tomé mi descanso, Robert me dirigió a un orinal portátil que había sido instalado afuera. También era uno de los bonitos, con una pequeña bomba de pie para hacer correr el agua en el fregadero. No podía creer que la empresa lo hubiera pagado solo por mí. Cuando terminé el día, Robert dijo que habíamos terminado con esta ubicación y me enviaría un mensaje de texto cuando la próxima estuviera lista. 2 días después, me envió una nueva dirección. Era un edificio de oficinas de aspecto abandonado. Parecía un poco menos deteriorado que el hospital, y las habitaciones que podía ver todavía estaban llenas de cosas. Sin teléfonos ni computadoras, sino sillas, archivadores, incluso un pequeño cabezón de Dwight en uno de los escritorios. Continuó así durante algunas semanas. Robert me enviaba un mensaje de texto con una dirección. Me presentaba a un edificio abandonado y aparcaba en la parte de atrás. Luego bajaba al sótano para sellar las puertas, a veces hasta 6, a veces hasta 20. Nunca hicimos ningún piso excepto el sótano, y cada vez que subía las escaleras, Robert estaba sentado en el pasillo. Siempre usaba traje,
aunque yo era la única persona que veía. Y siempre estaba leyendo. Libros grandes con títulos de los que incluso yo había oído hablar. La rebelión de Atlas, El guardián del centeno, El extraño. Nunca estuve solo. Estaba allí cuando llegué y allí cuando me fui. Después del primer día de trabajo, siempre había un elegante urinario. Luego, quizás después de un mes en el trabajo, estábamos en otro edificio de oficinas. Ya habíamos estado allí durante 3 días, porque esta vez tenía como 40 habitaciones para sellar. Solo uno tenía la puerta abierta, lo que significaba que no pude taparla. Por alguna razón, se sentía como 200 grados en el sótano. No había ni un solo flujo de aire. Estaba sudando como loco y de un humor terrible. El padre de Ellen había venido mientras yo estaba en el trabajo el día anterior y le hizo a Ellen un montón de preguntas sobre nuestros planes para el bebé. Cuando llegué a casa, ella se estaba volviendo loca, convencida de que nunca podría ser una buena madre. Me estaba cansando mucho de su padre y harta de juntar las piezas cada vez que ella hablaba con él. Terminamos metiéndonos en una pelea importante. Cuanto peor estaba mi estado de ánimo, más me molestaba tener que usar esos auriculares con cancelación de ruido. No eran equipo de seguridad esencial. Me hicieron sentir amortiguado, atrapado. Siempre estaba imaginando que algo se acercaba detrás de mí en la oscuridad, pero no podía escucharlo. Seguí girando para comprobarlo. Me preocupaban los incendios, las inundaciones repentinas, los derrumbes del techo, y yo, completamente ajeno, sin idea de lo que se avecinaba. A veces juré que apenas podía escuchar ruidos fuertes mientras trabajaba, lo que hacía que mi corazón latiera lo suficientemente fuerte como para poder escucharlo en mis oídos tapados. Así que los moví a un lado, solo un poco, lo suficiente como para romper el sello de mis oídos, de modo que pudiera escuchar mis propias herramientas y pasos. Fue un alivio. Empecé a soldar una puerta nueva. Mientras trabajaba, creí escuchar un ruido. Apagué mi antorcha de soldadura y esperé. Nada. Empecé a subir. Luego lo escuché de nuevo. Apagué la antorcha y me quedé helado. Sonaba como un golpe, viniendo del interior de la habitación que estaba soldando. Esperé y vino de nuevo. Una vez más. Era casi irregular, pero lo suficientemente fuera de ritmo como para saber que no era mecánico. ¿Podría ser un animal atrapado adentro? Volvió el ruido. Sonaba como un puño, cayendo con fuerza contra la pared interior. Probé la manija de la puerta. Estaba bloqueado. Volví a colocar mis auriculares en su lugar y corrí escaleras arriba. No sabía qué le diría a Robert. Sabía qué significaría admitir que me había quitado los auriculares, pero tenía que decir algo. ¿Y si alguien realmente estuviera atrapado allí? Cuando llegué arriba, Robert estaba de pie en la puerta, bloqueando la salida. Me detuve unas escaleras más abajo. Antes, siempre me había esperado en una silla en el pasillo. Era un hombre corpulento y bloqueó la salida con eficacia. Me dio una de esas sonrisas de vendedor. ¿Ya terminaste con esa puerta?, él dijo. Te estás volviendo más rápido. Estaba tan lleno de adrenalina que sentí como si mis venas estuvieran llenas de alambre de púas en lugar de sangre. Solo necesitaba ir al baño. Por supuesto. Me sonrió de nuevo y luego se hizo a un lado. Pasé junto a él. Me siguió fuera del edificio hasta el orinal portátil. Me senté en el asiento durante mucho tiempo, debatiendo qué hacer. Tenía que llamar a la policía, pero mi teléfono estaba en mi camioneta. Me dolía el estómago al pensarlo. Realmente odiaba tratar con policías. ¿Y si realmente hubiera alguien en esa habitación? ¿Podría meterme en problemas? ¿Dirían que debería haber hecho más preguntas sobre este trabajo? Cuando abrí la puerta, Robert estaba esperando. Sacó un pañuelo y lo estaba usando para limpiar una pistola. Bien, ¿eh? Dijo levantando para que yo lo mirara. Amo esta cosa. Nunca sabes con qué te vas a encontrar tan lejos de la ciudad. Coyotes, perros salvajes. Él se encogió de hombros. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Luego lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. ¿Seguimos?, dijo señalando la puerta.
Lo seguí adentro. Me dejó en lo alto de las escaleras y bajé al sótano. Tendría que terminar el día como de costumbre, luego ir directamente a la policía de camino a casa. Traté de no pensar en lo fácil que sería para él cerrar la puerta y encerrarme allí. Seguí trabajando. Sin embargo, mientras soldaba, mantuve los auriculares fuera de mis oídos, solo un poco. Solo un poco, para que cualquiera que mire a través de la cámara de seguridad pensara que todavía los tengo puestos. Los golpes habían cesado, pero escuché otros ruidos de otras habitaciones, gemidos profundos, como una persona que sufre. En un momento, juré que escuché un sollozo. Estaba tan nervioso que me sorprende no haberme encendido de la mano. Finalmente terminó el día. Volví a ponerme los auriculares en su sitio y subí las escaleras. Robert sonrió y me acompañó afuera. Si me iba a matar, seguramente este era el momento. Cuando llegamos al auto, se apoyó contra mi puerta, impidiéndome entrar. ¿Sabes? Tengo que decirlo, dijo. Ha sido muy agradable trabajar contigo. La empresa realmente aprecia todo tu arduo trabajo. Somos una empresa que es buena con sus empleados. Y, si nos es leal, seremos leales a usted. Absolutamente, dije. Estaba concentrado en dónde lo golpearía si alcanzaba su arma. Sé que valoras la lealtad, continuó Robert. No había tomado su arma, pero tampoco había movido el brazo de mi puerta. Y sé que está contento de encontrar un lugar de trabajo que lo cuide, especialmente con Caroline en camino. Casi lo golpeo. Si no fuera por el arma, lo habría hecho. Ellen y yo no le habíamos dicho a nadie que habíamos elegido un nombre todavía. Nadie lo sabía excepto nosotros, ni siquiera mi mamá. Queríamos que fuera una sorpresa. Robert me miró a los ojos durante unos segundos más. Luego me dio una palmada en el hombro. Que tengas una gran noche, dijo abriéndome la puerta. Subí a la camioneta y comencé a conducir incluso antes de ponerme el cinturón de seguridad. Mantuve un ojo en el retrovisor mientras me alejaba. Robert se quedó allí, mirándome marchar. Aceleré lo más rápido que pude, sin siquiera prestar atención al lugar al que me dirigía. Solo necesitaba irme muy lejos. Tenía la esperanza de que un policía me detuviera por exceso de velocidad y pudiera decirle todo lo que había sucedido. Después de 20 minutos, me temblaron las piernas. Me detuve en un estacionamiento de Burger King, pensando que había seguridad entre la multitud. Luego apoyé la cabeza en el volante y traté de pensar. ¿Sabían el nombre de mi hija? ¿Habían pinchado nuestra casa? ¿Intervino en nuestras líneas telefónicas? Si hubiera hecho eso, ¿tenían un rastreador en mi auto? Incluso en mi teléfono, seguro que lo sabrían si acudía a la policía. Ni siquiera sabía quiénes eran estas personas. No sabía nada sobre Ino o de lo que eran capaces. Había demasiados pensamientos en mi cabeza. No podía averiguar qué hacer. Me iría, llegaría a casa, me ducharía, me recuperaba del susto y pensaba sobre todo esto. Antes de que pudiera volver a encender el coche, sonó mi teléfono. Me estremecí con tanta fuerza de que casi me tiré por la espalda. Pero era solo Ellen. Cuando le respondí, parecía histérica. «¡Está fuera! ¡No se marchará!», dijo Ellen. «¿Qué? ¿Ey no?», dije, pensando en Robert. «Mi papá», dijo sollozando. «Él vino, no lo esperaba. Entró y me decía que hiciera las maletas. Que tenía que dejarte antes de que naciera mi bebé. Que no era demasiado tarde para llevar una vida recta». «¿Él? ¿Qué?». Me olvidé de Eino. Me olvidé de la policía. La puse en altavoz y comencé a acelerar hacia la casa. Estaba borracho. Le dije que no. Le dije que se fuera. Su voz se entrecortó como si estuviese a punto de llorar. Entonces comencé a gritar. Le dije que llamaría a la policía si no salía, y se fue. Pero todavía estaba afuera. Y tengo miedo de que pueda hacer algo. Que podría entrar. Está muy borracho. Entonces ella comenzó a llorar. «No quiero llamar a la policía», dijo, con la voz quebrada. «Él es mi papá». «Estaré allí», dije. «Estaré allí, bebé. No cuelgues. Estaré allí». Le hablé con dulzura por teléfono mientras conducía a casa. Sabía que debía llamar a la policía, pero temía que sucediera algo aún peor si ahí no veía que un coche de policía llegaba a mi casa. «Estoy aquí, bebé, estoy aquí», dije mientras patinaba hacia el camino de entrada. Su padre estaba en el porche, tocando y gritando el nombre de Ellen. Sostenía una botella de Borbón casi vacía.
Se dio la vuelta cuando yo subí al porche. Así que eres la perra que robó a mi hija, escupió. Tienes que irte, le dije. Era más alto que yo y más pesado, pero estaba borracho, y no entendía que esta era mi casa, mi familia. Él no sabía cuánto lucharía por ellos. Me acerqué a él, poniéndome tan alto como pude. Estaba agradecido por la pulgada extra de mis botas de trabajo. Traté de parecer duro. Traté de dejar que viera el odio en mis ojos, de darle una mirada que implicara que lo mataría allí mismo si no se iba. Debe haber funcionado. Levantó las manos y dio un paso hacia atrás, luego otro. Escupió mis pies. Perra, dijo de nuevo. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Se subió a su coche. Me miró y se fue. Todo el tiempo estuve ahí en el porche, luciendo tan alto como pude con mis manos en puños. Cuando se fue, Ellen abrió la puerta. Entré y me derrumbé en sus brazos. Quería quedarme allí para siempre, pero me obligué a levantarme y tirar nuestros muebles más pesados frente a la puerta trasera y luego al frente. No estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Después de eso, nos fuimos a la cama. Eran solo las 6, pero nos quedamos allí toda la noche, llorando y consolándonos, abrazados. Finalmente, Ellen se durmió. Me quedé despierto mirándola. Alrededor de las 4 de la mañana, tomé una decisión. Me alejé de Ellen, fui a la sala de estar y llamé a Robert. Al día siguiente, besé a Ellen durante más tiempo antes de ir a trabajar. Le prometí que todo estaría bien. Luego conduje de regreso al edificio de oficinas abandonado. Robert me dio una palmada en el hombro y dijo que se alegraba de verme allí. También me dijo que, a partir del día siguiente, ya no estaría en el lugar conmigo. Aine insistió que era lo suficientemente confiable como para trabajar sin un supervisor. Le di las gracias y bajé al sótano. Fui directamente a la última puerta. La que había estado abierta el día anterior. Ahora estaba cerrada. Mantuve mis audífonos completamente apagados. Así pude identificar la voz que seguía gritando y suplicando al otro lado. Cuando terminé de soldar, la voz estaba apagada y era difícil de distinguir. Me tomé un segundo para cerrar los ojos y respirar. Luego volví a colocar mis auriculares con cancelación de ruido en su lugar y comencé con la siguiente puerta.